Chile está más colorido Bueno, para presentar a Romina, ¿te parece, Romy, que comiences vos? En realidad le hemos invitado a conversar a Romina, por una serie de conversaciones que habíamos tenido previamente con ella, pero sobre todo por su conocimiento respecto del área de derechos humanos en la provincia de Mendoza, su compromiso con la lucha y también porque ella participa de IGES, si estoy en lo correcto. Así que como la clase anterior, Maxi trabajó el tema y estuvimos conversando sobre la convergencia de varios que hoy sí son tópicos ineludibles de las ciencias sociales, pero que no lo eran en los años 60. Y justo fue un ejemplo hoy lo que mandamos que nos reenvió Fernanda del IDES, porque fíjense cómo este conversatorio que está centrado, digamos, que forma parte del IDES. El IDES se creó precisamente para planificar el desarrollo en la provincia de Buenos Aires y después, o sea, surge de ahí ese espacio y después se convierte en una revista de mucha importancia, o sea, un instituto de investigación que tiene su revista y demás, de mucho peso en el área de las ciencias sociales, pero que inicialmente surge de una junta de planificación de la provincia de Buenos Aires para estudiar los estudios, para aplicar políticas de desarrollo en la provincia de Buenos Aires. Fíjense cómo hay un hilo conductor entre esto que venimos diciendo de las ciencias sociales en los años 60, 50, 60, donde la temática de género estaba totalmente ausente o era muy periférica, menos aún el tema de los derechos humanos. Entonces, en esa convergencia de temas hemos invitado a que Romina nos cuente un panorama respecto bueno, de qué ocurre acá en Mendoza en relación a esta agenda. Romy, cuando vos quieras. ¿Ahí se me escucha bien? Perfecto. Buenísimo. Bueno, nada, como contaba la Pau, me quedé bastante manija con las clases de ayer. Y bueno, por eso esta mañana cuando mandó la invitación al encuentro del martes que viene sobre género y memoria, nada, le respondí y bueno, y surgió contar un poco más o menos cómo se viene desarrollando la temática a nivel local, acá en Mendoza, y bueno. Y en cuanto al debate que empezó el Maxi ayer sobre la utilización de algunos conceptos, los organismos de derechos humanos de Mendoza, sí era de hijos, Pau, ahí, que me quedé ahí colgado, y en particular los que trabajamos en el espacio para la memoria y los derechos humanos que les contaba ayer, nos hemos visto en la necesidad de replantearnos estas cuestiones, precisamente por los efectos que estos términos, que estos conceptos pueden producir en la construcción de las memorias y en los procesos de elaboración colectiva en torno a las experiencias sociales traumáticas como lo fueron las dictaduras. Y en este sentido hay varias líneas teóricas que trabajan la temática, no sé, se me ocurre nombrar, que también es socióloga y es argentina, Elizabeth Helin, pero acá en Mendoza, en gran medida, sobre todo en el espacio, hablo por el espacio para no generalizar, los trabajos que se toman a consideración, sobre todo para armar el discurso de las visitas, en realidad, y también en trabajo en conjunto con la Comisión de Comunicación y de Pedagogía del Espacio para la Memoria, se toman en cuenta los trabajos de Daniel Federstein, que realiza toda una revisión de estas distintas calificaciones que mencionaba Derek Maxi, como guerra, genocidio, terrorismo de Estado, crímenes de lesa humanidad, y que permiten comprender el caso argentino, pero a su vez también brinda herramientas, no sé si el Maxi y la Pau coinciden, para comprender otros procesos, otros casos dentro de América Latina. Y lo importante que me parecía resaltar era como que Federstein además toma autores como Eduardo Duhalde, el Eduardo, bueno, le decimos nosotros, el que fue secretario de Derechos Humanos de la Nación durante la primera parte del kirchnerismo, hasta el 2012, si no me equivoco, y que fue el creador del concepto de Estado terrorista, del cual se toman las primeras caracterizaciones para empezar a hablar de genocidio en referencia a los hechos de la dictadura. Y que todos estos planteos teóricos fueron utilizados en los juicios por delito de lesa humanidad que se retoman una vez derogada la ley de obediencia debida y la ley de punto final en el 2004-2005.
La caracterización como genocidio en realidad tiene como característica fundamental el ejercicio de poder y su difusión en el conjunto social. Es a partir de esta posición que en el espacio para la memoria nos posicionamos para construir constantemente memoria a través de las distintas actividades y de las visitas y demás. Y que utiliza el terror como producto del aniquilamiento para establecer nuevas relaciones sociales y modelos identitarios. Acá en Mendoza actualmente se está desarrollando el 9º juicio por delito de lesa humanidad, aunque en total han sido 10 porque se cuenta el juicio por la apropiación de la nieta 117, Claudia, quien restituyó su identidad en agosto del 2015, y toda la información audiencia por audiencia, se va subiendo al blog del colectivo Juicios Mendoza, que por ahí ya enseguida les paso el link de última por el chat. Pero en Mendoza se ha hecho todo un trabajo de recopilación de los documentos, de bibliografías y de producciones locales bastante interesante y bastante profunda, y que permite también ser fuente para consultas, para investigar sobre la temática. Y esta mañana a la Pau le hablaba del libro de Dante Vega, Viviana Beige, Pablo Salina, que la mayoría son abogados defensores de familiares y víctimas en los juicios, que se llama El libro de los juicios y que tiene todo un capítulo sobre el carácter patriarcal del terrorismo de Estado, que está bastante bueno en el sentido de que dentro de todo el terror, la violencia sistemática hacia las mujeres fue una temática invisibilizada, incluso cuando se retomó los juicios 30 años después, ¿no? O 20 años después del retorno de la democracia. Y acá hubo una lucha sostenida también por las compañeras expresas, ex detenidas, para que la violencia de género fuera juzgada dentro de los juicios, que la violencia sistemática hacia las mujeres perpetrada por los represores dejara de estar invisibilizada, porque en un momento, hasta el 2011, la violencia de género, la violencia sexual, la violencia sistemática hacia las mujeres estaba invisibilizada dentro de la categoría de la tipificación denominada torturas y tormentos. Entonces, estaba invisibilizada. Recién en 2011, juicio tras juicio, la violencia que habían sufrido y demás, es que se empieza a considerar la violencia sexual, la violencia hacia las mujeres, como un delito de lesa humanidad más. O sea, toma la misma, en cuestiones de nivelación, la misma importancia, el mismo rango, que la tipificación en la que estaba invisibilizada con anterioridad. Y bueno, y también nada, me debo contar así a las compañeras que se animaron, como Silvia Ontivero, acá en Mendoza, Rosa Gómez, compañeras que se animaron a contar la violencia que sufrieron dentro de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Y para ir cerrando también, y para no quemarles la cabeza, cada vez que realizamos las visitas guiadas en el espacio, en este sentido de lo que les he ido comentando, es que resaltamos bueno, que la dictadura, además de ser militar, cívica, eclesiástica, empresarial, tuvo un fuerte carácter patriarcal, y en base a esto también hay también un montón de material que recién ahora está saliendo a la luz, pero que viene, por supuesto, de producciones mucho más anteriores, y que se pueden ir consultando en distintos espacios, y que por suerte acá en Mendoza, por suerte no, por laburo de los organismos y de distintas organizaciones, ay. Se escucha perfecto, Romina, igual, sí que sí. Creo que se salió la Romy.
Puede ser que ella tenía problemas de internet, pero nosotros la seguíamos Puede viendo. ser. A ver, ahí está intentando entrar, ahí va a entrar de nuevo. Bueno, mientras vuelve la Romy, dos comentarios muy cortos vinculados a lo que venía diciendo. Que hay mucha producción actual vinculado a esa reconstrucción de la memoria, que en Argentina tenía como una prevalencia la reconstrucción de la memoria de la dictadura, de la violencia y de las víctimas, pero también está viendo como una reconstrucción de la trayectoria y de la memoria de los perpetradores, que no tan solo es un proceso que se está dando en Argentina, sino también en España, en Francia, en Alemania, en Brasil recién se está iniciando, digo, es todo un campo de estudios muy interesante, el de los usos del pasado y los usos de la memoria, que tiene justo en esta movilización de justamente de mujeres, como en la unificación, si se quiere, de movimiento de mujeres junto con el movimiento de derechos humanos, el puntapié inicial en esta década de los 80. Ahí volví, no sé si se escucha. Sí, Romy. No sé dónde quedé tampoco. Estabas diciendo de las Pero bueno, producciones, nada, Romy. bueno, nada, ya cerrando, enseguida les comparto ahí el link de la mediateca que se hizo en el Espacio para la Memoria, donde se juntaron y se reunieron todas las producciones locales de acá de Mendoza, autores mendocinos y mendocinas, donde se junta todo el material bibliográfico, audiovisual, fotográfico, y que está dividido y categorizado y sistemático por periodos, así que predictadura, dictadura y postdictadura. Así que bueno, nada, entonces ya les comparto el link y no sé qué pasó con el micrófono. Romy, yo recién te preguntaba por el chat si el libro que comentabas sobre los juicios también estaba disponible digital. No los he encontrado digital, yo los tengo en formato libro, son de la EDIUNC, de la editorial de la universidad, y generalmente hay promociones muy copadas que les dicen el kit de la memoria, que está relatos, está el libro de los juicios, el libro historias de los juicios, y hay uno más que no me voy a acordar y me van a matar porque es del NASA y de la Paula, que son compañeros de hijo. Pero eso está bastante bueno y creo que lo podés conseguir fácil, Maca. Buenísimo. Gracias, Romy. Ahí lo voy a googlear. Muchas gracias, Romy. Y respecto... Apuntes, ahí me acordé. Sí, es verdad. Para agregar a lo que comentaba Maxi respecto de la historia de los perpetradores, pero también en relación, pero más que todo en relación a lo que decía Romina respecto de la cuestión de género, y esta, digamos, otra perspectiva que se ha comenzado a analizar en realidad al uso de la tortura sobre las mujeres, ¿no? Comentarles que también Rita Segato ha trabajado mucho el tema del uso del cuerpo de la mujer como objeto de tortura y demás, ¿no? Así que también ahí tienen una lectura donde ella ha participado activamente creo que su trabajo de campo es en Guatemala, sobre ese tipo, sobre el ejercicio del cuerpo de la mujer en tanto un espacio de tortura y de poder, ¿no? Sí, Así que también como territorio, como también como territorio, exactamente. extensión del territorio de conquista. Y como dice la justo Maca, nosotras hemos estudiado en el grupo de pensamientos feministas a Rita Segato y está muy bueno. Ella habla en realidad sobre Ciudad Juárez, sobre la maquila y bueno, todo como una extensión de la soberanía de los hombres sobre el cuerpo de las mujeres. Muchas gracias por la aclaración, Daniela. Creo que también la Ale Siriza y Laura Rodríguez Agüeros tienen investigaciones sobre los procesos de tortura específicamente para el caso de Mendoza. Y ahí está el relato de Silvia y de otras compañeras también. No sé, Pau, ¿crees algo más vinculado? No sé, Maxi, si vos querías pasar después al tema de la raza, pero simplemente de comentarles el tema de comentarles algunas cuestiones de respecto de la convergencia, ¿no? De la convergencia que si bien hasta hace un tiempo eran como
temas que uno podría pensar que eran paralelos, lo que propone en su análisis Elizabeth Jelling, que precisamente es el texto que es la autora que vos nombraste, Romina, es que son campos de investigación que han sido convergentes y que tienen que ver también con la convergencia, con la militancia activa de estos movimientos, ¿no? De derechos humanos y el de mujeres. Y fíjense, hoy yo pensaba respecto a esta convergencia, como en la iconografía de muchas o sea, en la gráfica, podemos observarlo en fotografías, en video y demás, de luchas actuales donde hay como una convergencia de reivindicaciones, que son reivindicaciones respecto de la memoria, de por ejemplo el caso chileno, ¿no? Un video que ustedes, cualquier video que hayan podido ver entre estos días a partir del plebiscito, no tanto tanto el de Tillú como el de otros videos que circularon, donde uno puede ver fotografías y escenas de las protestas, ¿no? Incluso de los festejos, donde hay una reivindicación por el pasado, por revisitar este pasado reciente, ¿no? Por resignificar el pasado reciente, entonces la necesidad de construir una memoria social y volver a este pasado y volver a visitarlo y que Pinochet salga de este pasado, digamos, tenga otro lugar en el pasado de Chile, ¿no? Por lo tanto, y a su vez reivindicar cuestiones que son tanto estructurales, económicas, sociales y demás, como una reivindicación de género, porque la mayoría de las jóvenes que salen en los videos, por ejemplo, tienen un pañuelo verde. Entonces hay como una convergencia que gráficamente es visible, ¿no? Tanto de las cuestiones de género, de las cuestiones estructurales, económicas, sociales, de la lucha contra el neoliberalismo, una lucha que es contra el neoliberalismo, pero también es contra el patriarcado, bueno, fíjense cómo hay una convergencia de temas que esto era básicamente impensable tanto en la militancia como en la academia de los años 60, 70 y 80, ¿no? Comienza una nueva conversación en estos campos a partir de los 70, 80 en adelante, ¿no? Y también, fíjense, incluso, podríamos decir, en el caso chileno, la constitución que se va a elaborar hasta incluye a los grupos étnicos, ¿no? Que en un principio no era el acuerdo ¿no? Fíjense cómo hay una paridad de género y también la incorporación de otras naciones dentro bueno, no sé, no creo que lo denominen naciones, no sé cómo quedó denominado en el texto, pero como en el caso boliviano. Pero bueno, fíjense cómo la convergencia de temas ausentes ahora se hace mucho más visible. Y le doy la palabra a Maxi para que... Bien, dentro de todo este mismo contexto de emergencia de diferentes movimientos, sumado y siguiendo un poco la trayectoria que hemos tenido en las últimas dos clases, emergen con fuerza, además, en la década del 80, en los espacios públicos, especialmente de organizaciones más sociales, políticas, y tímidamente ya dentro de la academia, dos corrientes que van a tener como locus el caso brasileño, pero tiene que ver con los estudios raciales, con los estudios vinculados a la negritud y el feminismo negro, el feminismo antirracista brasileño. Yo acá, eso es sobre lo que vamos a charlar así como muy sintéticamente hoy, pero este como pequeño diagramita tiene varios de los aportes que surgieron incluso en esas décadas de los 80. Algunos son un poco más anteriores, pero para que puedan observar que incluso en la década de los 60, de los 70, de los 80 había producción de mujeres revisitando cuáles eran las desigualdades y las formas de explotación del mundo de mujeres dentro de la misma academia, y que incluso tenían análisis que estaban bastante institucionalizados en varias universidades importantes incluso. Pero bueno, claro, como decía recién La Pau, no son temas que en ese momento eran mainstream, no eran hegemónicos, no se discutía abiertamente acerca de esto, aunque había mucha producción vinculada a estos temas. Yo acá simplemente les he puesto como algunos ejemplos, y este es uno de los ejemplos que me parece más fabulosos, que es esta cubana que se llama Isabel Larguía, y después una argentina que lamentablemente falleció hace unos días, que se llama Mirta Eno, que son aquellas primeras que comenzaron a escribir fuertemente acerca de la apropiación del trabajo de las mujeres dentro del ámbito doméstico y la relación entre el mundo privado y el mundo público desde una perspectiva marxista. Creo que hace unos años ya comenzó a circular y la mayoría de todos quienes militan o están dentro de espacios feministas han leído muy bien Caliban la bruja de Silvia Federici, justamente que retoma esta mirada más
más histórica e incluso analizando el origen del capitalismo con estas relaciones, pero bueno, simplemente para que tengan una idea, hay una cubana, una argentina, después muchas brasileñas que ya investigaban estos temas incluso en la década del 60 y 70. Emerge también con fuerza los feminismos comunitarios, los feminismos indígenas. Acá está todo lo que produjo Julieta Paredes y algunas otras, incluso en ese caso María Galindo, y tal vez Silvia Rivera Cusicán, que podemos meterla acá. Para el caso chileno que recién hablaba, la Pau, una de las grandes militantes anti-pinochetistas durante Pinochet, era la Julieta Kirkwood, que tiene como tenía esta frase, este eslogan fabuloso que se llama democracia en el país, la casa y en la cama, y luchaba básicamente por la ciudadanía de mujeres durante la dictadura de Pinochet en los 80. Esto vamos a hablar un poco enseguida acerca de feminismos negros, así que lo paso un poquito más largo, pero bueno, estos son los últimos dos ejemplos que me van a permitir avanzar sobre el campo y el territorio más brasileño. Una de ellas probablemente sea la pionera de estudios feministas en Brasil, como campo de estudios dentro de las universidades, es el IE Safiotti, y tiene su tesis doctoral que se denomina la inserción de las mujeres dentro de la sociedad de clases, y es un análisis espectacular sobre el estado de San Pablo y cómo se vinculaba especialmente las relaciones laborales establecidas, salariales y no salariales, de las mujeres dentro de varias ramas de la economía, no en una sola, incluso el trabajo doméstico. Es como el estudio pionero, y a partir de ahí Safiotti fue como la figura del feminismo brasileño. Estaba vinculada, su director de tesis fue Florestan Fernández. Y el caso que vamos a ver un poco más hoy, que incluso ustedes tienen el texto de lectura obligatoria en esta unidad, que es el de Leila González, que es quien de alguna manera va a encarnar toda aquella crítica del feminismo más negro y va a entablar tal vez uno de los primeros aportes vinculados a estas corrientes que se llaman interseccionales, que con el feminismo descolonial ha sido tan relevante, tan importante, al punto que incluso hoy hay mucha crítica a esa mirada de la interseccionalidad. Pero bueno, Leila González escribe fabulosamente, si ya vamos a leer un poquito, porque me parece que no se lo tienen que perder, y analiza muy bien cuál es el rol de las mujeres dentro de la sociedad brasileña, incluso con una mirada un poco histórica. Y acá puse Sueli Carneiro porque básicamente si ustedes buscan feminismo negro brasileño actualmente, la reina actualmente es Sueli Carneiro, pero la puse, pero bueno, Leila González tiene muchos escritos de la década de los 70. Y en este punto, de nuevo, en la década de los 80 es como que hay como una imbricación entre los estudios de la negritud, el movimiento negro brasileño, conjunto con los estudios feministas. Esto lo van a ver luego en una clase con Fer, solamente se los nombro porque son como los padres de los estudios de la negritud, y sin ellos tal vez es difícil contextualizar cuáles fueron los debates dentro de Brasil. Probablemente ya lo han estudiado, ya lo conocen, pero Fanon, Cesar y Senghor son como las figuras de estos estudios sobre la negritud, y básicamente son los que iniciaron en la década del 50, incluso, bueno, Pieles, el texto es del 52, me parece, el de Fanon, Los Condenados de la Tierra, va a iniciar una discusión a nivel mundial que efectivamente el racismo y la dominación por sobre los pueblos negros no era simplemente la superestructura de los espacios de la dominación, luchando claramente cara a cara contra el marxismo, sino básicamente el fundamento del orden social colonial. Estaban pensando para el caso africano, pero para el caso latinoamericano claramente se puede mirar de la misma manera. El racismo no era parte o no era solo un engranaje más de los momentos y los espacios de explotación del colonialismo, sino que era la clave fundante. Y para el caso latinoamericano tenemos todos los estudios vinculados a raza, a racialización de Aníbal Quijano, que incluso vimos en la unidad número 1. Sobre Gilroy probablemente lo vean con la Fer después, que es esta idea de no solamente hay una diáspora negra a partir de las redes comerciales de la esclavitud, que fueron muy importantes en Europa, en África y en América Latina. Paul Gilroy tiene esta idea acerca del Atlántico Negro como de una que se constituyó durante el periodo colonial, una formación intercultural transnacional.
Entonces hay como una mirada de una comunidad cultural negra desarrollada dentro de este Atlántico Norte, y que algunos autores brasileños van a retomar, como vamos a ver enseguida. Se los nombro simplemente, y sí me parece lo más importante de todo esto, básicamente, es que mientras todas estas personas discutían, charlan académicamente y disputan las palabras acerca de lo que es lo negro, la definición acerca de lo que es la negritud, si es colonial o no es colonial, concretamente en América Latina tenemos historias de siglos y siglos de resistencia de los pueblos negros, sin la cual es muy difícil pensar incluso en las construcciones académicas vinculadas a esto, y por eso lo nombro. Acá hay como un dato, solamente para que lo tengan en cuenta. Para el caso brasileño, se estima que entre 1890, se estima que en 40 años ingresaron a Brasil 4 millones de inmigrantes europeos, más o menos el mismo periodo que hubo la gran inmigración en Argentina incluso, es que es un número equivalente del comercio y de la esclavitud, el ingreso de esclavos africanos al territorio brasileño. 4 millones de esclavos ingresaron en el periodo básicamente de 3 siglos en Brasil. Para que se imaginen más o menos cómo se conformó la sociedad brasileña y cómo luego fue pensada a partir de una élite criolla, mestiza, lusitana, si se quiere, donde han habido básicamente desde siempre una gran diversidad étnico, cultural y racial. Yo les decía que de todas formas hay como una historicidad de resistencias y de luchas para el caso brasileño, y esto es uno de los ejemplos más importantes, pero hubieron muchísimos otros, que son los quilombos. Probablemente nosotros tenemos alguna idea vinculada a la idea de quilombo, porque lo utilizamos para decir, bueno, mi habitación está hecha un quilombo, no entres, pero hay que ordenar un poco. Pero los palenques, los quilombos, fueron todas formas comunitarias que se conformaron a partir de esclavos libertos y esclavos que huían de los grandes territorios, de la propiedad de sus amos, y conformaban comunidades a las afueras de las grandes ciudades y de las grandes plantaciones o de las grandes haciendas en Brasil. Y conformaban comunidades en las cuales era como el lugar a salvo que tenían, y justamente se constituía casi como naciones dentro de una nación, en el caso brasileño. El más importante fue el quilombo de Palmares, que logró tener ahí, se estima aproximadamente en alrededor de 15.000 negros durante el siglo XVII, para que vean que no es simplemente un fenómeno de un par de libertos que se fueron por fuera de las relaciones raciales con sus amos blancos, sino que se constituyeron. Este es un ejemplo, vieron muchísimos, no solamente en Brasil, sino también en Colombia, en Venezuela. Básicamente por esa gran diversidad de la sociedad brasileña. Maxi, solamente una acotación, Sí. que el quilombo de Palmares tiene toda una historia sumamente interesante después, luego con la resignificación de los líderes de ese quilombo y demás. Entonces estaría bueno para quien le interese el tema que busque la historia del quilombo de Palmares, que nada tiene que ver con Palmares Open Mall, pero en el sentido, pero es muy interesante, y después la resignificación que se le hace a los líderes o al líder de ese quilombo, ¿no? Desde el punto de vista de la memoria social, hasta durante muchísimo tiempo totalmente negado por la historiografía brasileña, ¿no? La significación que tuvo ese quilombo en la cantidad de gente y demás. Entonces, en la cantidad de, digamos, de negros que escapaban y vivían en ese quilombo. Así que está bueno, quien le interese el tema, que trate de buscar la historia, porque es sumamente interesante qué pasó durante el quilombo, qué pasó luego con los estudios, con la historiografía y con la apropiación también nacional respecto al festejo o no, o cómo se ha recuperado la memoria de ese quilombo. Eso simplemente. Totalmente. Sí, incluso, bueno, ya lo vamos a ver enseguida, pero la conformación de la gran organización negra brasileña, que es el Movimiento Negro Unificado en 1970, va a tener como bandera, como eslogan, la lucha anticolonial, antirracista de Zumbido Palmares, que es de lo que refiere justamente la PAO. Van a tener como la reivindicación de la memoria histórica de lucha de los quilombos y de los diferentes palenques, en un movimiento que va a ser el primer gran movimiento negro unificado de todo Brasil, y que justamente
por eso lo mencionamos, está en esta unidad, nace en 1970, digo de nuevo, es como emergentes bien interesantes. Bien, vinculados a los estudios raciales, para que entiendan un poco las críticas de Leila González, tenemos que pensar que incluso el caso brasileño dentro de la historia latinoamericana es bien singular, porque la independencia de Brasil fue en 1922, pero fue una independencia extraña porque se transformó en el Imperio de Brasil, que aún tenía vínculos con la corona portuguesa, incluso tenía un emperador portugués en territorio brasileño. Sí, la primera república brasileña, la que denominan como República Bella, nació muy a finales recién del siglo XIX, entonces todas esas relaciones coloniales de dominación y de racialización básicamente perduraron durante todo el siglo XIX en Brasil, y eso se puede observar y se puede pensar a partir de la llegada de un conjunto de ideas que fueron extremadamente racistas, probablemente el racismo institucionalizado más fuerte de toda América Latina, que fueron la constitución de la primera república brasileña basada en la oligarquía. Fueron corrientes de pensamiento vinculadas al racismo científico, vinculadas al darwinismo social, que hacía claramente una diferencia biologicista entre los colores, diferentes colores que en el Brasil del momento existían, y por lo tanto claramente hay una justificación acerca de la subordinación de los negros por sobre los blancos, de los negros de los blancos. Recordemos que de todas formas la abolición de la esclavitud fue bastante tardía incluso en Brasil, fue en 1888, casi finales del siglo XIX, pero todas esas relaciones de dominación se extendieron en la primera república brasileña. De ese positivismo racista, de alguna manera, dentro de los estudios raciales en Brasil, va a ser una obra de un tipo que se llamó Gilberto Freire, que publicó en 1933, un libro que fue como el que inicia los estudios raciales en Brasil, que se llamó Casa Grande y Senzala. Ahora por tiempo no lo vamos a ver, pero vamos a pasar un poco más rápido. Pero simplemente lo que logró generar Freire después va a estar muy criticado, pero lo que logró generar Freire fue la incorporación de la matriz cultural para el estudio de los estudios raciales en Brasil. Hasta ese momento, los temas dominantes vinculados a lo negro, vinculados a las diferencias raciales, eran estrictamente biológicos. Y lo que hace Gilberto Freire con Casa Grande y Senzala es un análisis ensayístico / sociológico de la vida dentro de las grandes estancias, de las grandes haciendas azucareras en Brasil. Y logra de alguna manera tener como el inicio ahí del puntapié inicial de una crítica a la trayectoria previa de los estudios raciales, más vinculados claramente al darwinismo social, que otorgaba un lugar de completa subordinación a los negros. Después vamos a tener como ya en la bisagra de la institucionalización de la sociología dentro de la Universidad de San Pablo, luego de la Universidad Federal de Río de Janeiro, o sea, las primeras escuelas y facultades de sociología que otorgaban títulos de sociólogos, va a emerger la figura de Florestan Fernández, que es básicamente, ya lo han leído ustedes, en la unidad número 3 me parece, en la 2 cuando hacían la diferencia entre sociología científica y sociología de... Sí. Perdón. No, sí, que lo hemos comentado en relación a eso, al poder cuando hablábamos sobre la modernización de las ciencias sociales. Pero no está este texto ahora como obligatorio, otros años sí. Ah, ok. Falta un minuto para que se corte. Si les parece, cortemos acá y volvemos a conectar. ¿Te parece, Pau?